Bueno, ya lo estás leyendo en el título. Hoy vamos a hablar sobre aplicaciones para iPad, pero no unas cualquiera, sino las que más me gustan últimamente, o podríamos decir mis favoritas del momento. Obviamente, al tener este iPad más capacidad de lo que yo estoy acostumbrada, pues me he descargado muchas más aplicaciones. La mayoría que tengo en mi iPad son de juegos, lo reconozco. Estoy suscrita a Arcade, por lo tanto tengo acceso a un montón de juegos, pero es que aparte también utilizo muchísimo el iPad para tomar notas, para dibujar, incluso para colorear, podríamos decir, para desconectar un poquito. Así que por eso tengo tantas aplicaciones de dibujo o incluso de productividad en cuanto a organización. Bueno, ya lo estás viendo. Para que este vídeo no sea eterno, he tenido la idea de no enseñarte qué hay en mi iPad al completo, porque podríamos estar aquí 4 horas hablando, sino que me voy a centrar en aquellas que últimamente estoy utilizando bastante y que me gustan, ya sea por diseño o por utilidad, y que considero que os pueden gustar también a vosotros. La primera aplicación de la que vamos a hablar es Paper. A lo mejor ya te suena o has visto alguna captura o algo así en Pinterest, porque me parece una aplicación hiper estética. Es una aplicación donde puedes registrar muchísimas libretas digitales y simula literalmente como si te hubieras comprado pues este tipo de libretas A5, ¿sabéis? Digamos que tú tienes este tipo de libretitas y antes de entrar en esta libreta lo que podemos hacer es personalizarla. Si le damos a este icono de aquí podemos primero de todo cambiar el título y voy a poner prueba para que lo veáis, ¿vale? Aclarar que yo no la tengo comprada ni esta ni prácticamente ninguna de las que te voy a enseñar, así que todo lo que vas a ver, así como a veces sí que os enseño aplicaciones compradas porque estoy suscrita a Setup, así que todo lo que vas a ver en este vídeo es literalmente tal y como lo vas a ver en el caso de que tú te instales estas aplicaciones. Vale, pues entonces esto de tema Pro lo dejamos aparte y le damos a cubrir imagen. Aquí podéis hacer primero elegir el estilo de la libretita y fijaros sobre todo en el color del lateral, porque por ejemplo podemos crear esta libretita verde y rosa, pero podemos añadir nosotros mismos una foto, por ejemplo de píxeles, y decirle que me ponga esta de aquí. Como veis se mantiene el lateral de la libretita del color que hayamos elegido, pero añadiríamos una foto. Para que veáis un poquito lo que podríamos conseguir, fijaros lo rápido que es y lo mono que queda. Cuando yo la abro, se abre literalmente pues como si fuera una libretita. ¿Cómo funciona? Bueno, simplemente hacemos clic y tendríamos pues la libreta, ¿no? El lienzo en blanco. Si no te gusta el papel blanco, le damos aquí y podemos elegir qué papel queremos. Nos vamos a coger puntitos, es totalmente gratis. Tenemos estas herramientas que yo personalmente utilizo mucho, este de aquí, para poder hacer títulos, que como veis se ve espectacular y es muy fluida la escritura, o sea, me gusta. Y como hemos visto, lo que no tenemos y sí que me habría gustado tener de forma gratis es el tamaño del pincel. Pero de por sí el pincel a mí personalmente ya me va bien. El que suelo utilizar mucho es este, que vendría a ser como si fuera un pilot, un boli pilot, y también tendríamos el pincel, que este me gusta mucho para hacer algunos títulos. Todo lo que acabamos de hacer se guarda estéticamente, como veis, como si fuera una libretita. Y si yo quiero añadirle una página, mirad el efecto visual que tiene. Este de aquí, por cierto, el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, obviamente no lo he hecho yo. Y es que aquí viene lo guay. Tenéis un catálogo. Si hacéis clic aquí en este icono, tenéis acceso a estos libros que otras personas han hecho. Igualmente, si no queréis comprar ninguno, hay algunos gratuitos, como por ejemplo este, si sois profesores, que me parece ideal. Y el que os he enseñado, este de aquí, también venía gratuito en el catálogo y es un libro para colorear. Como hay tantas páginas, aquí os puedo enseñar este efecto de páginas y como veis está muy guay para, pues bueno, para colorear ciertos dibujitos. No lo suelo utilizar, tengo otras aplicaciones para esto, pero bueno, quería instalarme uno gratuito para enseñároslo en el vídeo y la verdad es que me gusta mucho, ya os digo, hacéis clic en la página. El tema de las paletas de color, como veis, son estas de aquí, pero aquí al final hay unas grises que si hacéis clic podéis añadir exactamente el color que necesitéis y ahora ya pues podéis empezar a dibujar. Para utilizar este tipo de aplicaciones más de escritura, de dibujo, incluso de colorear, utilizo obviamente el Apple Pencil. Yo tengo el Apple Pencil Pro porque es el que es válido para este iPad, que por cierto, si te interesa exactamente el modelo del iPad y mi opinión sobre él, pues te dejo el vídeo anterior por aquí, que te conté mi experiencia utilizándolo durante 60 días desde que se lanzó, por si te estabas planteando comprarte un iPad, pues que lo tengas en cuenta. Y por otra parte tenemos el protector de pantalla que yo utilizo, que además es el patrocinador del vídeo de hoy. Voy a hablaros del Paperlike.
no me puede hacer más ilusión que quieran patrocinar el vídeo cuando he hablado tantas veces sobre este protector de pantalla sin ni siquiera yo tenerlo. Para los que estéis un poquito perdidos, este protector de pantalla, que aparte de proteger la pantalla, tiene una textura más rugosa que lo que pretende es imitar esa textura más de papel. Por lo tanto, a la hora de dibujar, escribir, colorear, te da una sensación un poquito más realista, podríamos decir. Paperlike utiliza una tecnología de microesferas llamada nanodots para darte la resistencia al trazo del papel real sin sacrificar la claridad de la pantalla. Llevo utilizando protectores de este estilo desde el primer día que compré mi iPad Air 5, desde el año pasado, vaya, y siempre me ha gustado mucho. Y aquí en casa, como sabéis, todos los iPads que hemos tenido, todos llevan un Paperlike puesto y es algo que nos gusta bastante y por eso os lo puedo recomendar con total sinceridad, y que a pesar que estén patrocinando este formato, los que me seguís desde hace tiempo sabéis que realmente me gusta mucho este producto. Si os dedicáis al dibujo, a la ilustración o simplemente tomáis notas con vuestro iPad como hago yo, creo que os va a gustar un montón este producto. Os dejo directamente en la descripción el enlace para poder comprarlo directamente desde su web y además un código que os pediría porfi que lo apliquéis si realmente vais a comprar el producto, porque es cierto que creo que no os va a dar ningún descuento, pero la marca se entera de que venís de mi parte y por lo tanto es una forma también de apoyar al canal. Millones de gracias Paperlike por querer patrocinar un vídeo mío, me hace muchísima ilusión y ahora sí, seguimos, vamos con la siguiente aplicación. Y de hecho, hablando de notas, ¿cómo no voy a incluir GoodNotes? Esta aplicación creo que la consideran como de las mejores a la hora de tomar apuntes, a la hora de tomar notas, sobre todo si estáis estudiando, junto con otra que es Notability, que lo tengáis en cuenta. En este caso, a mí me gusta más GoodNotes por las herramientas que tiene y que también en cuanto a diseño me encaja más. Estas serían como las herramientas principales de GoodNotes, que por cierto, GoodNotes sí que funciona si tenéis el Apple Pencil Pro con las nuevas características que trae este pencil, como lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? De sacar estas herramientas apretando. Todo esto, por cierto, os lo enseñé en el vídeo de Apple Pencil Pro, que os lo dejo por aquí por si os interesa este lápiz. Y también hace como 1 año y medio os hice este vídeo de GoodNotes, que sigo utilizando los mismos planners, así que pues, si os interesa, pues mejor ir a ese vídeo donde hablaremos solo sobre esta aplicación, ¿vale? Ahora simplemente os lo quería enseñar para que vierais estas herramientas, pues lo típico de dibujar, subrayar, muy enfocado, como digo, a tomar notas. Y no me quiero centrar ahora en GoodNotes, sino que vamos a ir a otra aplicación que para los que no queráis pagar GoodNotes podría ser una muy buena alternativa. Y la aplicación es esta de aquí, que se llama Noteful. Como ves, tenemos prácticamente las mismas herramientas que GoodNotes y por eso considero que podría ser una gran alternativa. Os voy a enseñar esta nota que viene por defecto para que veáis todo lo que podríamos llegar a conseguir. Repito, esta no es la que yo utilizo GoodNotes, pero como de GoodNotes os he hablado muchas veces y quería incluir también aplicaciones nuevas, pues como alternativa os enseño esta, ¿vale? Por una parte podríamos poner, como veis ahí, escritura directamente con un teclado, también tomar notas y por supuesto dibujar, pintar, cambiar el color de las páginas. Y en cuanto a escritura, no sé si lo podéis apreciar, pero es muy fluida y me gusta casi más que en GoodNotes. La siguiente aplicación de la que te quiero hablar la llevo probando alrededor de 1 mes y medio más o menos y no es por meter hype, pero se la enseñé a Javi hace pues unas semanas, no sé cuánto ya, y le encantó. Y le dije, no digas nada a nadie porque me la estoy reservando para un vídeo de iPad. Y me dijo, yo calladito. Bueno, pues Javi, ya puedes hablar sobre esta aplicación porque es Planmore. Y por una parte encontramos una aplicación donde mezcla tanto calendario como recordatorios. Que recordad, nunca mejor dicho, que esto llegará con iOS 18, iPadOS 18, pero hasta la fecha pues hay muy pocas aplicaciones que mezclen esto. Como veis, lo que estamos intentando es simular una agenda física. Por una parte tenemos aquí los meses y luego también tenemos por aquí una vista diaria, como el típico planner que venden en cualquier papelería. Entonces yo puedo pasar, como veis, las páginas y tienen esta animación que a mí personalmente le da un plus y me gusta mucho. En la vista esta diaria encontramos en la parte derecha como el calendario, ¿no? Y luego por otra parte, en la parte izquierda encontramos los recordatorios. También tenemos una vista mensual que personalmente me gusta mucho. También podríamos ver con exactitud todo el año, cosa que me gusta bastante. En las tareas encontraríamos esa vista más de la aplicación recordatorios y por otra parte también podríamos añadir notas. La vista semanal está incluida dentro del plan de pago, que, ojito, me lo estoy planteando, no es muy cara realmente, pero ahora mismo por todo lo que me ofrece no he considerado pagarla, pero que sepáis que tendríais todo esto en el caso de que queráis pasaros al plan Pro.
Obviamente es una aplicación que se caracteriza, como ves, por su estética y por lo tanto los ajustes para mí son fundamentales. Para empezar, podemos cambiar el icono de la aplicación. Podemos decirle qué color queremos de la libreta. Por ejemplo, yo le puedo decir que lo quiero azul o, por ejemplo, le quiero decir que lo quiero verde. El resto, como ves, es de pago. Pero personalmente me gusta más esta opción de textura que le da pues esa rugosidad más de planner. Y luego, por otra parte, también podemos elegir el color de fondo, que esto sí que es totalmente gratuito y es más que nada si quieres poner las hojas pues en rosa o en un tono así un poquito más desgastado o directamente blancas, que es como yo lo tengo. También podemos seleccionar qué tipografía queremos y como ves son todas de pago exceptuando las últimas, así que te recomiendo que deslices. Y contigo pues voy a cambiarlo, por ejemplo, a esta tipografía que me gusta mucho más. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Como sabrás, si estás suscrito al canal, yo desde hace unos 4 o 5 meses he dejado de utilizar el calendario propio de Apple. Estoy dentro del calendario de Google porque tengo otros productos que no son de Apple y me gustaría seguir viendo mis calendarios. Si te pasa lo mismo, no te preocupes, puedes seguir utilizando la aplicación calendario de tu iPad, que es lo que yo hago, pero también puedes utilizar otras aplicaciones de terceros sin ningún problema. Para ello, primero deberías ir a ajustes, ir a calendarios y dentro de cuentas aquí es donde vais a poder añadir qué cuenta queréis. En mi caso son de Google, así que añadís la cuenta de Google, le dais acceso al calendario y con eso ya estaría. Y ahora dentro de Plan More simplemente tenemos que eliminar o ocultar los calendarios que no queramos y activar aquellos que, por ejemplo, yo he creado desde Google Calendar porque son los que quiero visualizar en esta aplicación. Simplemente le decimos que sí y ahora ya lo tendríamos todo sincronizado. Lo mismo pasa con los recordatorios. Primero deberíais activar esto de recordatorios iOS y luego podrías elegir qué listas de recordatorios quieres que se muestren aquí. Por ejemplo, yo el de facturas pues no lo quiero poner aquí. Ahora cuando vayas a tareas, aquí van a aparecer tus propias listas de recordatorios y esto obviamente está sincronizado con tu aplicación de recordatorios. Por lo tanto, todo lo que pongas aquí como lo que pongas en recordatorios aparecerá en ambas aplicaciones a la vez. No sé qué te parece, pero sinceramente me gusta muchísimo. Y también lo puedes tener en el iPhone, pero en el iPhone pasa una cosa y es que la vista es en vertical y por lo tanto la libreta queda partida y a mí personalmente no me gusta mucho. Prefiero utilizarla como todo está sincronizado, en el iPhone utilizar unas aplicaciones y en el iPad otras que estéticamente encajen más. Por eso utilizo Plan More solo en iPad y por eso nunca os lo había enseñado, ya que siempre os enseño antes el iPhone que el iPad, así que lo sepáis. Plan More, una aplicación muy top. La siguiente aplicación la voy a enseñar para todos aquellos cotillas y que me habéis preguntado que cómo hago ciertos posts de mi Instagram. Si no me sigues en Instagram, muy mal, yo te recomiendo que me sigas y si en algún caso quieres hacer posts de este estilo, es decir, que tengan textos, que tengan algunos dibujitos, bueno, lo que estás viendo en pantalla, te voy a enseñar con qué aplicación la utilizo porque es totalmente gratuita y es muy fácil de usar. La aplicación es esta que se llama Color. Probablemente te suene la aplicación PicsArt porque es bastante famosa a la hora de hacer collage o a la hora de editar algunas fotos, pues tiene otras aplicaciones secundarias y otra de ellas es esta que veis en pantalla, PicsArt Color Pintar. Esta es la que yo estoy actualmente utilizando, que se la vi a una youtuber, bueno, a una creadora de contenido que se llama Irene Rein, a lo mejor la conocéis, y que yo antes utilizaba Procreate, pero es un poquito más complicada a la hora de utilizar y obviamente hay que pagarla, y para este vídeo pues he recuperado el hábito de hacerlo mejor con Color porque como es gratis creo que os va a encajar a muchos de vosotros en caso de que queráis hacer un poquito más vuestros posts, un poquito más obra de arte. Mira, he añadido esta foto que es una miniatura del canal e imagínate que ahora quisiera hacer pues el estilo de post que te he enseñado antes. Es tan sencilla como hacer así, añadir el color desde esta paleta de colores o bien con cuentagotas, lo que tú prefieras, y directamente dibujar. Yo ya tengo configurado el lápiz que a mí me gusta y te lo voy a enseñar por si quieres copiarlo. Todo esto que estás viendo, por cierto, es gratis, o sea, yo no he pagado nada y puedes tener lo mismo. Entonces, de todos estos, de base viene este, ¿vale? Pero a mí no me acaba de gustar mucho. Y de hecho, el que enseñaba Irene también es el que yo utilizo, ¿vale? Es este de aquí, ¿vale? Pero lo tengo configurado, que si hacéis clic aquí en la flechita podéis configurar el pincel, como pasa en Procreate, lo mismo, pero un poquito más sencillo. Entonces, atención ahora con lo que os enseño, voy a grabaros los parámetros y si queréis vais haciendo captura y lo ponéis literalmente igual, ¿vale? Aquí tenéis el tamaño, el espaciado, yo lo he hecho a ojo, ¿vale? No es algo muy técnico, simplemente lo hice en su día y pues ahora se ha quedado así, pero bueno, que probablemente hayan cositas que quiera cambiar. Lo único que quiero contaros es que si tenéis un Apple Pencil veréis que
probablemente cambia mucho la precisión según si pulsáis más, sale un poquito el trazo más grueso. Esto a mí no me gusta nada. Entonces es esto de aquí último, estos parámetros, tanto la opacidad como el tamaño. Si aprietas, esto yo lo quito, ¿vale? Que lo sepas para que quede este tipo de lápiz. Como herramientas, yo lo único que hago es esto, ¿eh? Ahora ya puedo dibujar sin problema alguno. Y en cuanto a la letra, ya sabéis que yo tengo la letra horrible, pero bueno, no se me da tan mal. Simplemente lo hago así como quede y listo. Creo que le da como un aspecto como más informal a las fotos y no sé, me gusta mucho. Lo que me gusta es que, ahora no lo he aplicado, pero tenemos capas. Las capas nos van a ayudar a que cuando queramos borrar no nos carguemos la foto. Entonces, todo esto que acabo de hacer, pues no debería haberlo hecho así, sino que debería haberlo hecho en una nueva capa y aquí poner, pues, Oli y un corazoncito o lo que sea. Yo os recomiendo que hagáis más capas, porque de esta manera podemos transformarlo y podemos luego moverlo, hacerlo más pequeñito, y así es como yo lo suelo hacer, a pesar de que luego, yo que sé, imagínate, hago aquí una mega palabra así de grande, ¿vale? Que a lo mejor tenemos más precisión si dibujamos grande, y luego con la opción de transformar lo podemos mover. No sé qué he puesto ahí. Para que os hagáis una idea, quedaría algo así. Otra aplicación por la que me habéis preguntado un montón y se ha convertido, creo yo, que en mi aplicación preferida de widgets es Miko. No quiero entrar mucho en detalle porque como personalizamos juntos el iPad y ya os la enseñé en detalle en este vídeo que está saliendo, pues tampoco te la voy a enseñar ahora. Pero solo comentar que las opciones de personalización, de widgets, de interacción, incluso de fondos que tienen, me gusta un montón. Y si te tuviera que recomendar ahora mismo una aplicación fácil para personalizar tu iPad o incluso tu iPhone, o alguna para crear fondos dinámicos, widgets con movimiento, collage, las típicas Polaroid, todo eso que me veis utilizar y me habéis visto diseñar, si queréis una súper fácil, yo iría por Miko, me parece lo más. Y además la mayoría de cosas son gratis. Y por último voy a hablar de, para mí, la mejor aplicación de dibujo realista y también fue de las primeras aplicaciones que probé en mi propio iPad y es Artset. Esta aplicación la utilizo cuando necesito relajarme, no es broma. Me gusta muchísimo cómo mezcla los pinceles, me gusta muchísimo la calidad del dibujo y por lo tanto si sois profesionales yo os recomiendo que la compréis. Yo no la tengo pagada porque la utilizo, como digo, solo para hacer círculos y relajarme, ¿vale? Primero de todo podemos cambiar el papel. Esto que os estoy enseñando es totalmente gratuito y me parece que es ideal que sea gratis porque hay veces que quieres, por ejemplo, pintar sobre un fondo de color, pero fijaros, ahora os voy a poner uno blanco para que lo podáis ver, o este verdito, fijaros, es que creo que se aprecia, que no es un fondo sólido, normal, como otras aplicaciones, sino que ya el propio papel tiene rugosidad. Vamos a poner, por ejemplo, para que veáis, bueno, no, blanco mejor, que será más fácil, para que veáis que esto podría ser perfectamente pues un lienzo, ¿no? Hemos comprado un cuadro en nuestra tienda y ahora podríamos empezar a pintar. Las herramientas de pintar, sí, hay bolígrafos y sí, hay lápiz, ¿vale? Yo puedo dibujar aquí perfectamente con lápiz, pero hay varias herramientas que me parecen clave y es la pintura. Y fíjate lo guay que es, ¿vale? Yo empiezo a pintar esto con el protector Paperlike que te he hablado antes, te va a encantar. Mira, fíjate que ahora yo empiezo a pintar, ¿vale? Voy a hacer esto por hacer algo y no sé si lo ves, pero cada vez que hago toquecitos es como si hubiera cogido el pincel y pusiera más pintura. Y lo que más me gusta es el modo de fusión. Si yo ahora, por ejemplo, cojo este color y empiezo a pintar por aquí y de repente se chocan, puedo empezar como a mezclar colores y empezar a crear como nuevas paletas. Estas cosas a mí me encantan, sinceramente, para dibujar. Es que voy a ampliar para que lo veáis. Para dibujar, para que, no sé, para crear ilustraciones un poquito más curradas. Si os dedicáis a esto, de verdad, esta aplicación me parece increíble. Paletas increíbles. Y cuando os he dicho, yo la utilizo para hacer círculos, es que me gusta crear paletas de color yo misma. Entonces, por ejemplo, puedo coger aquí y le digo que este rosa y luego de repente este verde, sé que va a quedar horroroso esto, pero puedo de repente crear este color porque sí, juntándolo con el rosa, un poquito más de rosa, y empezar a crear este violeta. Literal lo utilizo para esto, pero os la quería enseñar porque también hay otras herramientas que es muy realista, ¿vale? O incluso lo típico para hacer lettering, pues fijaros. Y yo no tengo ni idea de hacer lettering, me encanta. Que por cierto, no solamente están estas herramientas, cuando tocáis 2 veces aparece esto, que bueno, también el diseño,
otro mundo. Tenéis estas de aquí que serían como las gratuitas, pero si bajáis, si hacéis clic por ejemplo en pastel, tenéis todos este tipo de pasteles. Como veis la mayoría son de pago, pero hay cositas gratuitas. A mí lo que más me gusta es esto, hacer círculos con acuarela y que se mezclen, es que me parece súper relajante. O también esto, que es acrílicos. Bueno. Estas cosas es que me encanta, me encanta. Sé que te lo estabas preguntando, lo he dejado para el final porque se me ha olvidado comentarlo antes. La fundita del Apple Pencil es la de siempre, la de Elago. Hacía un montón que no la enseñaba en el canal, pero bueno, es de Elago. Te la voy a dejar en la descripción con link de Amazon en afiliación. Pero vaya, es totalmente compatible con el Pencil Pro. El botón de apretar funciona exactamente igual porque aquí es donde está el magnetismo y esto es lo que hace que se enganche sin problema y obviamente cargue. La fundita también me lo vais a preguntar, es la nueva Combo Touch de Logitech. Aquí está el teclado, que por lo tanto hacemos así y se engancharía para poder tener fundita teclado y que quede bien cerradita. Y hasta aquí el vídeo. Millones de gracias por haberte quedado hasta el final. Ha sido un vídeo un tanto raruno porque sale y se va el sol. Hace ya semanas que lo digo en todos los vídeos, pero de verdad es muy complicado grabar con luz natural cuando pasan estas cosas. Igualmente espero que os haya gustado mucho, que os hayan interesado, que las pongáis en práctica. Ya sabes que suscribiéndote ayudas al canal a seguir creciendo, así que sería de gran ayuda para mí que le dieras a ese botoncito de suscribirme. Y nada más que decir, por aquí te dejo otro vídeo que a lo mejor te interesa y nos vemos, como digo, en el siguiente. Un besito. ¡Mua! ¡Chao!